Los perros nunca mienten sobre el amor, solía decir Marta, y Max le estaba dando la razón al intentar atravesar con sus garras el roble macizo. El funeral se había desarrollado con precisión militar en el cementerio de Pine Valley cuando el pastor alemán se abalanzó de repente sobre el ataúd de su adiestrador. De sus patas desgarradas manaba sangre mientras arañaba desesperadamente la madera pulida, y sus aullidos cortaban el aire fresco de octubre como un cuchillo la carne. «Controle a ese perro», ladró el jefe Harrison, pero Max luchó contra cualquier intento de apartarlo. La bandera estadounidense, que cubría el féretro del agente James Mitchell, estaba manchada de huellas carmesíes. Sarah Mitchell se llevó una mano temblorosa a su vientre de embarazada. «Deja que se despida», susurró, aunque su voz se escuchaba entre la multitud silenciosa. Pero Max no se estaba despidiendo. Sus ojos ámbar ardían de urgencia mientras rodeaba el ataúd, gimoteando en un patrón que erizó el vello de la nuca del veterano policía Walter. «Ábrelo», ordenó Sarah de repente. «Abre el ataúd ya, deja un like y comparte tu opinión en los comentarios junto con la ciudad desde la que estás viendo ahora». Continuemos con la historia. El cementerio se sumió en un silencio atónito. La orden de Sarah Mitchell flotaba en el aire como la niebla matutina, pesada e imposible de ignorar. Sus manos, entrenadas durante años como enfermera, habían dejado de temblar. Algo en el comportamiento de Max había activado sus instintos médicos, anulando su dolor. El capitán Robert Hayes dio un paso al frente, con el uniforme impecable a pesar del sudor que le golpeaba la frente. La culpa de haber ordenado la redada mortal hacía 3 días pesaba sobre él como plomo. «Sarah, no podemos limitarnos a escucharle», interrumpió, señalando a Max. El perro había dejado de aullar, pero seguía rodeando el ataúd siguiendo un patrón preciso, en el sentido contrario a las agujas del reloj, y sus patas ensangrentadas dejaban un rastro carmesí en la hierba del cementerio. Su respiración era acompasada, siguiendo un ritmo que solo él parecía oír. Emma, su hija de 6 años, tiró del vestido negro de su madre. «Mamá, ¿por qué cuenta Max?». La inocente observación de la niña provocó otro escalofrío entre la multitud. Y tenía razón. Los gemidos del perro seguían un patrón distinto. 3 cortos, 3 largos, 3 cortos. Walter Brennan, un veterano de Vietnam que había servido con perros de trabajo militares, se abrió paso entre la multitud. Su rostro curtido había palidecido. «Ya he visto esto antes», dijo, con la voz áspera por la edad y los recuerdos. «En el 68, nuestro perro Duke hizo lo mismo cuando estaban a punto de enterrar vivo a Thompson en un túnel derrumbado. Los perros saben cosas que nosotros no sabemos». La mandíbula del jefe Harrison se tensó. «La explosión», dijo en voz baja, pero sus palabras resonaron. La cara de James, las heridas eran graves. «La familia no necesita ver». «Soy enfermera», lo interrumpió Sarah, cuya compostura profesional se resquebrajó para revelar una cruda desesperación. «He visto cosas peores. Y ahora mismo, Max nos está diciendo que algo va mal». La multitud había crecido, compañeros oficiales formando un círculo estrecho alrededor de la tumba. Algunos susurraban oraciones, otros observaban a Max con creciente inquietud. La cola del perro, normalmente altiva y orgullosa, estaba rígida como el asta de una bandera. Tenía las orejas pegadas al cráneo y todos los músculos del cuerpo vibraban con tensión. La detective María Santos, compañera de James antes de que le asignaran el K9, se puso al lado de Sarah. «Jefa, con el debido respeto, si hay alguna posibilidad». No terminó. No era necesario. Max dejó de dar vueltas de repente. Se sentó directamente a la cabecera del ataúd y puso una pata ensangrentada sobre la bandera. Luego hizo algo que hizo que todos se quedaran boquiabiertos. Se tumbó en la posición exacta que le habían enseñado a adoptar cuando guardaba pruebas, cuando protegía algo valioso. El director de la funeraria, un hombre delgado llamado Charles Pemberton, que llevaba 40 años en el negocio, se aclaró la garganta. «Esto es muy irregular». «El estado del cuerpo». «Ábralo». Esta vez no habló Sarah, sino el jefe Harrison. Su voz llevaba el peso de la orden y algo más, esperanza, tal vez, o miedo. «Si ese perro se equivoca, asumiré toda la responsabilidad. Pero si tiene razón». Los trabajadores del cementerio se miraron y empezaron a moverse. Doblaron cuidadosamente la bandera.
Los pestillos se abrieron como disparos en el aire quieto. Cuando la tapa empezó a levantarse, Max se levantó también, con cada fibra de su ser concentrada en lo que había dentro. 3 años antes, las instalaciones de adiestramiento de los K9 en Aurora se parecían a cualquier otro edificio gubernamental desde el exterior. Es cuadrado, práctico, rodeado de una valla metálica. Pero dentro, el agente James Mitchell estaba a punto de conocer al compañero que cambiaría su vida. «Este tiene equipaje», advirtió la sargento Catherine Walsh, guiando a James por un pasillo bordeado de perreras. Los ladridos de 2 docenas de perros creaban un muro de sonido, pero una perrera permanecía en un silencio ominoso. Max perdió a su adiestrador hace 6 meses, el agente Marcus Chin Goodman. Chen no sobrevivió. James miró al pastor alemán tumbado en un rincón a través de la cadena. Max ni siquiera levantó la cabeza. Su pelaje, antaño negro y fuego lustroso, parecía apagado. Su cuenco de comida estaba intacto. «No quiere trabajar con nadie», continuó Walsh. «Hemos probado con 4 adiestradores. Él solo. Se apaga. El departamento está listo para retirarlo. Tal vez adoptarlo como mascota». «¿Cuál es su nombre completo?», James preguntó. Maximilian von Steinberg, su padre fue importado de Alemania. ¿El mejor conocido de la unidad, o lo era? Chen solía llamarlo Max. James estudió al perro inmóvil. Algo en aquellos ojos ámbar, apenas visibles bajo las orejas caídas, hablaba de una profunda pérdida. Ya había visto esa mirada antes, en su espejo, después de que su compañero muriera en un tiroteo 5 años atrás. «Dame 4 semanas», dijo James. Walsh enarcó una ceja. Los demás se rindieron después de una. Entonces no le necesitaban lo suficiente. James se apartó de la perrera. A veces el buen Dios empareja almas que se necesitan mutuamente. Mi abuela solía decir eso de sus perros de granja. Apuesto a que se aplica aquí también. La primera semana puso a prueba la paciencia de James como nada en sus 12 años en el cuerpo. Max no reconocía su presencia. No comía si James estaba mirando. No respondía a las órdenes en inglés o alemán. Pero James había crecido en el rancho de su abuelo en Montana, donde domar caballos requería paciencia, no fuerza. Todas las mañanas, James llegaba temprano. Se sentaba fuera de la perrera de Max y leía la sección de deportes en voz alta. «Los Broncos perdieron otra vez», decía conversando. «Probablemente no te importe, siendo de California y todo eso, pero supongo que deberías saber lo que pasa en tu nueva ciudad». Cada noche dejaba su camiseta interior gastada en la perrera y la recuperaba a la mañana siguiente. Almorzaba sentado en el suelo de cemento, con la espalda pegada al eslabón de la cadena, sin intentar tocar ni mandar, simplemente existiendo en el mismo espacio. El 10º día, algo cambió. James estaba leyendo sobre un partido de los Rockies en cuando oyó movimiento detrás de él. Max se había acercado, solo unos metros, pero se había acercado. «Eso está bien, chico», dijo James sin volverse. «Tómate tu tiempo». El avance se produjo durante la 3ª semana. Una llamada de emergencia. Una niña de 4 años llamada Amy Chin había salido de su jardín en Green Valley Ranch. Los equipos de búsqueda llevaban 6 horas fuera. La temperatura bajaba, el tiempo se agotaba. James se disponía a unirse a la búsqueda cuando lo oyó, un quejido grave procedente de la perrera de Max. El perro estaba de pie, con las orejas hacia adelante, mirando a James prepararse. «¿Quieres trabajar?», preguntó James. Por primera vez en 6 meses, la cola de Max se movió. No llegó a moverla, pero se movió. Walsh se mostró escéptico. «No ha entrenado en meses. Puede que no». «Está listo», dijo James con certeza. No se sentía del todo. «¿Verdad, chico?». Cargaron a Max en la unidad K9. James tenía la manta de Amy como olor. En el momento en que Max lo captó, 20 años de cría y entrenamiento hicieron efecto. Todo su cuerpo se transformó, alerta, concentrado, profesional. La zona de búsqueda era amplia y complicada debido a las recientes obras. Otros perros ya habían barrido los lugares obvios, pero Max trabajaba de forma diferente, metódicamente, como si tuviera algo que demostrar. A las 2 horas, cerca de una alcantarilla que todos habían descartado por considerarla demasiado peligrosa para que accediera un niño, Max alertó a James, que confiaba en él. Encontraron a Amy encajonada tras una rejilla, fría y asustada, pero viva.
Había perseguido un conejo y se había quedado atrapada. Mientras los paramédicos la envolvían en mantas, la madre de Amy, que también se llamaba Chen, lo que a James no le pareció una coincidencia, sollozaba aliviada. Aquella noche, de vuelta en las instalaciones, James se sentó en su sitio habitual fuera de la perrera. «Buen trabajo hoy», dijo simplemente. Max se acercó a la valla. Por primera vez, metió la nariz por el eslabón de la cadena. James extendió la mano con cuidado, dejó que Max olfateara y le rascó suavemente detrás de una oreja. El perro cerró los ojos y se inclinó hacia la caricia. «Sé que lo echas de menos», susurró James. «Sé lo que sientes. Pero tú y yo tenemos trabajo que hacer. Trabajo importante». «¿Qué? Tú y yo?» «Trabajo importante. ¿Qué me dices?» La cola de Max se movió. Realmente se movió. Desde ese día fueron inseparables. Max se mudó con James y su esposa Sarah, que estaba embarazada de 3 meses. Otra boca que alimentar, había bromeado, pero se enamoró de Max tanto como James. El perro se tumbaba junto a ella en el sofá, con una pata protectora sobre su creciente barriga. «Sabe que hay un bebé ahí dentro», se maravillaba Sarah. «Mira qué manso es». Su rutina diaria se convirtió en sagrada. Correr a las 5 de la mañana, desayunar. Croquetas para Max, huevos para James. Ir al trabajo con Max de copiloto. Cabeza fuera de la ventana. Entrenamiento vespertino en el parque. Cena en casa. Max a los pies de la cama. «Me está enseñando a tener paciencia», le dijo James a Sarah una noche mientras observaban cómo Max buscaba meticulosamente en su patio trasero durante un ejercicio de entrenamiento. «Chen lo ha adiestrado bien. Pero me está enseñando que siempre hay otro nivel. Siempre hay algo más que aprender». Los adiestradores veteranos notaron el cambio. «Ese perro ha recuperado la chispa», observó el agente Pete Kovach. «No lo había visto trabajar así desde...». No terminó. Todos sabían desde cuándo. Cuando Emma nació, Max se nombró a sí mismo su tutor. Se acostaba junto a su cuna, atento a cada sonido. Cuando lloraba, iba a la habitación de James y Sarah y los despertaba. «Es mejor que un vigilabebés», se rió Sarah, agotada pero agradecida. «Te quiere más que al bacon», le dijo Sarah a James una mañana, viendo cómo Max ignoraba su golosina favorita para mantener el contacto visual con su pareja. Y eso es mucho decir. Pero era algo más que amor. Era comprensión, confianza, determinación. Max había aprendido a vivir de nuevo y, al enseñarle, James también había aprendido algo. La asociación no era solo sobre el trabajo. Se trataba de dar la cara cada día, especialmente en los días difíciles. Se trataba de creer el uno en el otro, cuando creer parecía imposible. «Os salvasteis el uno al otro», dijo el sargento Walsh, viéndoles trabajar en un ejercicio de entrenamiento con una sincronización perfecta. «A veces es así como funciona. Las piezas rotas encajan y hacen algo más fuerte». 3 años después, ante lo que creía que era la tumba de James, Max intentaba salvarle de nuevo, solo que esta vez, el enemigo no era un niño asustado en una alcantarilla o un traficante de drogas con una pistola. Esta vez, el enemigo era un error que podía enterrar vivo a un hombre. Mientras la tapa del ataúd se levantaba en el presente revelando la verdad en su interior, los años de lealtad, amor e inquebrantable fe de Max estaban a punto de ser sometidos a la prueba definitiva. Porque la nariz que había encontrado docenas de almas perdidas, el corazón que había aprendido a confiar de nuevo, sabía algo que todos los demás se habían perdido. James Mitchell no estaba en ese ataúd, y Max movería cielo y tierra para traerlo a casa. La tapa del ataúd se levantó con agonizante lentitud, cada centímetro revelando más del uniforme de gala que había dentro. El sol de la tarde proyectaba duras sombras sobre el forro de seda, y el olor a formaldehído mezclado con tierra fresca llenaba el aire. Sarah Mitchell agarró la mano de su hija con tanta fuerza que Emma gimió, pero ninguna de las dos apartó la mirada. El cuerpo yacía en perfecto reposo, con las manos cruzadas sobre el pecho y los metales relucientes. El paño ceremonial cubría el rostro, procedimiento habitual para los oficiales muertos en combate, especialmente cuando las lesiones faciales eran graves. Pero algo iba mal. Sarah lo supo incluso antes de levantar el paño. Los hombros eran demasiado estrechos, las manos eran demasiado pequeñas.
El jefe Harrison hizo un gesto con la cabeza al director de la funeraria, que se adelantó con dedos temblorosos para levantar el paño ceremonial. Lo que había debajo provocó un grito ahogado entre la multitud. «Ese no es James». La voz de Sarah se quebró como el hielo en un estanque helado. «Ese no es mi marido». El rostro pertenecía al agente David Torres, más joven, más delgado, con una pequeña cicatriz en la barbilla a causa de un accidente en la infancia. Su viuda, María Torres, que estaba junto a otra tumba a 50 metros de distancia, oyó el alboroto y vino corriendo. «¿David?». Se abrió paso entre la multitud y su vestido negro se enganchó en el uniforme de alguien. «¿Qué está pasando? ¿Por qué está David?». Vio el ataúd abierto y gritó. Max, que había estado rígido como una piedra durante la revelación, se relajó de repente. Su cola dio un solo meneo, no de felicidad, sino de satisfacción. Misión cumplida. Había hecho aquello para lo que había sido entrenado, alertar de que algo iba mal. Ahora se sentó de nuevo sobre sus ancas, con la sangre todavía goteando de sus patas desgarradas, y miró expectante a los humanos como si dijera: «Ahora, ¿a qué estáis esperando?». El jefe Harrison ya estaba en su radio. «Aquí Harrison. Necesito confirmación inmediata de todos los agentes muertos en el tiroteo del almacén. Comprueba todos los cuerpos. Revísenlos ahora». Su rostro se había vuelto gris bajo su sombrero ceremonial. «Y póngame con el Hospital St. Joseph». Los instintos de enfermera de Sarah entraron en acción antes de que sus emociones pudieran abrumarla. «Las víctimas del almacén», dijo, forzando la firmeza de su voz. 3 agentes tiroteados. 2 murieron en el lugar, 1 en el camino. Si David está aquí, entonces James podría estar vivo, terminó el detective Santos. Ya estaba corriendo hacia su coche sin matrícula. «Voy al hospital». «Espera», gritó el capitán Hayes, pero ya se había desatado el caos. Los agentes se dispersaron hacia sus vehículos. Los familiares lloraban y gritaban preguntas. Los medios de comunicación, que hasta ahora se habían mantenido a una respetuosa distancia, aparecieron con sus cámaras. Walter Brennan, veterano de Vietnam, se arrodilló junto a Max y le examinó las patas. «Hay que curarlas», dijo bruscamente, sacando un pañuelo para aplicar presión. «Pero tengo la sensación de que este perro no ha terminado de trabajar hoy». Sonó el teléfono de Sarah. Casi lo deja caer en su prisa por contestar. El Hospital St. Joseph apareció en la pantalla. Joseph apareció en la pantalla. «Soy Sarah Mitchell». La voz al otro lado era profesional pero confusa. «Señora Mitchell, soy la Dra. Patricia Reeves. Acabamos de recibir una llamada de la policía sobre una posible identificación errónea de un paciente. Necesitamos que venga inmediatamente». «¿James está vivo?». Las palabras salieron a borbotones, con la esperanza a flor de piel. Una pausa. «Tenemos un paciente en la UCI, el desconocido número 3. Lo trajeron del tiroteo del almacén. El trauma facial severo hizo imposible la identificación visual y en el caos, otra pausa. Señora, necesitamos que la familia confirme la identidad. ¿Puede venir ahora?». Sarah ya se estaba moviendo, la mano de Emma en la suya, Max cojeando a su lado a pesar de sus heridas. «Vamos para allá». El trayecto de 20 minutos hasta St. Joseph duró una eternidad. El jefe Harrison había ordenado una escolta completa, con las sirenas a todo volumen. En la parte trasera del todoterreno de la policía, Sarah sostenía a Emma mientras Max se apretaba contra las dos, con su presencia sólida y tranquilizadora. El agente Martínez conducía mientras el capitán Hayes trabajaba con la radio, coordinándose con el hospital. «¿Cómo ha ocurrido esto?», preguntó Sarah, aunque no estaba segura de querer una respuesta. Hayes se revolvió en su asiento. El almacén era un caos. 3 agentes abatidos, varios sospechosos, los paramédicos estaban desbordados. 2 víctimas fueron declaradas muertas en el lugar, pero en condiciones así, sacudió la cabeza. Los cuerpos se mueven. Las etiquetas se cambian. Es una pesadilla, pero ocurre. Alguien debería haberlo comprobado, dijo Sarah, con la rabia empezando a atravesar el shock. Alguien debería haberse asegurado. Tienes razón, dijo Hayes con sencillez. Esto es culpa nuestra, de mí. Joseph, con la entrada del centro de traumatología atestada de vehículos policiales, los recibió la doctora Reeves.
una mujer de unos 50 años con ojos amables detrás de unas gafas de montura de alambre. Los de seguridad intentaron detener a Max, pero la mirada de Sarah podría haber derretido el acero. Seguridad trató de detener a Max, pero la mirada de Sarah podría haber derretido el acero. Él es quien lo sabía. Viene con nosotros. La UCI era un laberinto de máquinas y monitores. Los condujeron a una habitación en un rincón donde habían corrido las cortinas de privacidad. A través de la ventana de observación, Sarah pudo ver una figura en la cama, envuelta en vendas, conectada a un respirador. El paciente ha estado en coma inducido, explicó el Dr. Reeves. Traumatismo cráneoencefálico grave. Requiere reconstrucción facial. No tenía identificación, faltaba la cartera. La placa fue destruida en el tiroteo. En el caos de aquella noche, se interrumpió, el peso del error evidente en su voz. Sarah se acercó a la ventana. La complexión era correcta. Las manos. Conocía esas manos. Una pequeña cicatriz en el antebrazo izquierdo de cuando había intentado separar a dos perros durante el entrenamiento, pero necesitaba estar segura. ¿Puedo entrar? Por supuesto, pero... Sarah ya estaba cruzando la puerta, Max justo detrás de ella, a pesar de las protestas sobre los ambientes estériles. El perro fue directamente a la cama, moviendo la cola frenéticamente. Apoyó con cuidado las patas delanteras en la barandilla de la cama y se inclinó hacia adelante, olfateando. Luego hizo algo que rompió el corazón de Sarah y confirmó su esperanza al mismo tiempo. Max apoyó la cabeza en el pecho de la paciente, justo sobre el corazón, y gimoteó. Exactamente el mismo sonido que hacía todas las mañanas cuando James se iba a trabajar sin él. «Es él», susurró Sarah. Encontró la mano de James entre los tubos y los cables y la apretó. «Es él». Pero incluso cuando el alivio la inundaba, notó que el comportamiento de Max cambiaba. El perro olfateaba con más atención y se concentraba en la vía intravenosa. Su gemido se convirtió en un gruñido bajo. «¿Qué pasa, muchacho?» Sarah siguió su mirada hacia la bolsa intravenosa. Su formación de enfermera se puso en marcha. Miró la etiqueta y volvió a mirarla. «Esto no está bien. Doctor, ¿qué medicación es esta?» El Dr. Reeves se adelantó, frunciendo el ceño. «Protocolo estándar para pacientes en coma. ¿Sedantes? ¿Antibióticos?» «Esto no es lo que hay en su historial», interrumpió Sarah, con voz aguda. Había cogido el portapapeles médico y estaba comparando. «La concentración es incorrecta. Y huele mal». Se acercó a la vía intravenosa y dio un respingo. «Etilenglicol. Hay anticongelante en esta vía». La habitación estalló. El Dr. Reeves llamó a seguridad mientras el capitán Hayes llamaba por radio a la unidad de escena del crimen. La intravenosa fue inmediatamente desconectada y se establecieron nuevas líneas. Sarah vigilaba los monitores como un halcón mientras Max mantenía su vigilia, gruñendo cada vez que se acercaba personal médico desconocido. «¿Cuánto tiempo lleva recibiendo esto?», preguntó Sarah. «Ladra». Reeves comprobaba los registros del ordenador y su rostro palidecía por momentos. 3 días. Dosis pequeñas pero constantes. Si no se hubiera dado cuenta. «No me di cuenta», dijo Sarah con firmeza. Max lo notó. El tiempo se volvió crítico. De nuevo, el veneno había estado destruyendo lentamente los riñones de James. Los análisis de sangre confirmaron lo que la nariz de Max había detectado, niveles peligrosos de etilenglicol en el torrente sanguíneo. No lo suficiente como para matar rápidamente, pero sí como para asegurar un fallo orgánico en cuestión de días. «Diálisis», ordenó Sarah, con la autoridad de quien ha trabajado en unidades de traumatología. «Necesita diálisis ya». Mientras el personal médico se apresuraba, el detective Santos volvió de investigar. La enfermera que preparó estas intravenosas, Patricia Coleman, está desaparecida desde esta mañana. Sostuvo un archivo de empleados. Empezó aquí hace 6 meses. Trasladada desde Chicago. El capitán Hayes estudió el expediente. Busca sus huellas. Comprueba sus antecedentes de nuevo. Algo no está bien. Max no se había movido de la cama de James. Incluso mientras el personal introducía el equipo de diálisis, el perro mantenía su posición, lamiendo de vez en cuando la mano de James donde yacía sobre la sábana blanca. Emma se había acurrucado en una silla,
agotada por la emoción, mientras Sarah dividía su atención entre los monitores de su marido y la investigación que se desarrollaba a su alrededor. ¿Por qué alguien intentaría envenenar a un paciente en coma?, preguntó Sarah. ¿Qué sentido tiene? Hayes y Santos intercambiaron miradas. La redada en el almacén, dijo Santos lentamente. Se suponía que iba a ser rutinaria, pero en el último momento recibimos información de que Rico Valdez estaba allí, un pez gordo en el tráfico interestatal de drogas. James era el encargado del caso. El juicio. Sarah respiró. James debía testificar. Testigo estrella, confirmó Hayes. Con él muerto o incapacitado, el caso se desmorona. Valdez sale libre. Las piezas encajan con horrible claridad. El caos del tiroteo, la identificación errónea, alguien aprovechando la confusión para eliminar lenta y silenciosamente a un testigo. Si Max no hubiera alertado en el funeral, si no hubieran descubierto el cambio, James habría muerto en una cama de hospital mientras su familia lloraba un ataúd vacío. Encuentra a Patricia Coleman, dijo Sarah, con voz de acero. Encuéntrenla ahora. Como en respuesta a sus palabras, Max levantó la cabeza de repente. Miró hacia la puerta, con las orejas hacia adelante y el cuerpo tenso. Un gruñido le retumbó en el pecho. Alguien se acercaba. Alguien que Max reconoció. Alguien que no debería estar allí. El picaporte empezó a girar. La puerta se abrió y apareció una mujer con bata, en cuya placa de identificación del hospital se leía Patricia Coleman, enfermera diplomada. Llevaba una bandeja médica con bolsas de suero frescas, su expresión profesionalmente neutra hasta que vio la sala llena de policías. Sus ojos se abrieron de par en par y luego se entrecerraron, calculando rutas de escape en un instante. Max estalló en acción. A pesar de tener las patas heridas, se lanzó entre Patricia y la cama de James, con los dientes enseñados y un gruñido en la garganta que hizo retroceder a todos los presentes. No era la agresión controlada del entrenamiento policial. Esto era protección primaria. Que nadie se mueva, ordenó el capitán Hayes, llevando la mano a su arma reglamentaria. La mano de Patricia se había metido en el bolsillo. Saque lentamente la mano del bolsillo, señora. En lugar de eso, Patricia sonrió. Una expresión fría que no llegaba a sus ojos. Una expresión fría que no llegaba a sus ojos. Siempre he odiado a los perros, sobre todo a los inteligentes. Su mano emergió sosteniendo una jeringuilla llena de líquido transparente. Un paso más cerca y me inyecto. Cloruro potásico concentrado. Moriré en segundos y nunca sabrás quién más está involucrado. La habitación se congeló. Sarah tiró de Emma detrás de ella, mientras el detective Santos flanqueaba a Patricia por la izquierda. Max se mantuvo en su posición, con los músculos tensos, esperando una orden o una oportunidad. Hablemos de esto, dijo Hayes usando su voz de negociador de rehenes. Nadie tiene que morir hoy. Patricia rió, amarga y aguda. Díselo a mi hermano, Miguel Valdez. Ustedes lo mataron a tiros como a un perro hace 2 años. Dijeron que estaba buscando un arma. Patricia apretó con fuerza la jeringuilla. Estaba buscando su inhalador. Sarah encontró su voz. Así que intenta matar a mi marido. Ni siquiera estaba implicado en el caso de tu hermano. Pero Rico sí, le espetó Patricia. Nuestro primo, la única familia que me queda. El testimonio de tu marido lo encerraría de por vida. No podía permitirlo. Sus ojos se desviaron hacia la vía intravenosa desconectada. Se suponía que no debías enterarte. Se suponía que debía parecer natural. Fallo orgánico por sus heridas. Max gruñó más bajo, avanzando poco a poco. Patricia se dio cuenta y levantó más la jeringuilla. Llama al perro o te lo juro. Lo que sucedió a continuación ocurrió en cuestión de segundos, pero se repetiría en la mente de Sarah durante años. Max, leyendo alguna señal invisible en el lenguaje corporal de Patricia, cambió repentinamente de táctica. En lugar de atacar, se derrumbó, gimoteando en voz alta, dándose zarpazos en los pies heridos. Fue una actuación digna de un Oscar. La atención de Patricia cambió solo un instante. La respuesta instintiva de una enfermera ante un animal dolorido. Ese momento fue todo lo que el detective Santos necesitó. Desplegó su pistola eléctrica, con 2 ondas gemelas que alcanzaron a Patricia en el hombro. La mujer se convulsionó y se dejó caer, mientras la jeringuilla rodaba inofensivamente por el linóleo. Mientras los agentes se arremolinaban para asegurar a Patricia,
Max abandonó inmediatamente su actuación. Regresó junto a la cama de James, meneando ligeramente la cola, satisfecho de sí mismo a pesar de la sangre que fluía libremente de sus heridas reabiertas. ¿Ese perro fingió una herida para crear una distracción?, preguntó el Dr. Reeves, incrédulo. Sarah se arrodilló junto a Max, con lágrimas en los ojos. Ya lo había hecho antes en los entrenamientos. James le enseñó. A veces el mejor ataque es fingir que no lo tienes. Miró al médico. Sus patas necesitan tratamiento. Ahora, mientras el personal veterinario era llamado para atender a Max, la investigación estallaba hacia el exterior. Patricia Coleman, de nombre real Patricia Valdez, había asumido la identidad de una enfermera muerta 6 meses antes. Había solicitado específicamente turnos en la UCI, esperando una oportunidad. El asalto al almacén se la había proporcionado. Llevaba 3 días dándole dosis, confirmó el Dr. Reeves tras revisar todos los registros. Pequeñas cantidades mezcladas con medicamentos legítimos. Brillante, en realidad. Malvada, pero brillante. Habría parecido una insuficiencia renal por traumatismo. Sarah observó la máquina de diálisis trabajando para limpiar la sangre de James. ¿Cuál es su pronóstico? La buena noticia es que lo detectamos a tiempo. La función renal está dañada, pero no destruida. Con un tratamiento agresivo, el médico hizo una pausa. Debería recuperarse con un tratamiento agresivo. El médico hizo una pausa. Debería recuperarse, pero necesitamos sacarlo pronto del coma para evaluar la función neurológica. Hágalo, dijo Sarah inmediatamente. Es fuerte. Luchará. Mientras el personal médico se preparaba para revertir el coma inducido, llegaron más noticias inquietantes. Otros 3 pacientes del hospital, todos ellos testigos en varios casos contra el cártel de Valdez, mostraban signos de envenenamiento similares. Patricia había sido sistemática, utilizando su posición para eliminar lentamente las amenazas a la operación de su familia. Esto va más allá de una enfermera, dijo sombríamente el capitán Hayes. La organización de Valdez tiene gente en todas partes. Incluso con Patricia bajo custodia, James no está a salvo. Max, con las patas bien vendadas, se había negado a salir incluso para recibir tratamiento. El veterinario había trabajado con él allí mismo, en la sala de la UCI. Ahora yacía junto a la cama de James, alerta a cada sonido, a cada movimiento. Cuando entró una nueva enfermera, minuciosamente examinada, Max observó cada uno de sus movimientos. No va a confiar fácilmente, observó Sarah. No después de esto, el proceso de sacar a James del coma duró horas. Sarah le cogía de la mano mientras Emma cantaba suavemente, las mismas nanas que James le cantaba a ella. Max lamía de vez en cuando los dedos de James, gimoteando de aliento. Su actividad cerebral está aumentando, anunció el Dr. Reeves. Está luchando contra la sedación. Es una buena señal. A medida que la tarde se convertía en noche, los párpados de James empezaron a aletear. Sus dedos se movían en el agarre de Sarah. La cola de Max golpeó contra el suelo, el primer sonido verdaderamente feliz que alguien había oído de él en días. ¿James? Sarah se inclinó hacia él. ¿Me oyes? Apriétame la mano si puedes oírme. La presión era débil pero inconfundible. James Mitchell estaba volviendo. Sus ojos se abrieron lentamente, al principio desenfocados. El respirador le impedía hablar, pero su mirada encontró a Sarah, luego a Emma y después, con visible esfuerzo, a Max. Su mano se movió ligeramente y Max comprendió de inmediato, colocando cuidadosamente la cabeza donde James pudiera tocarle. «Estás a salvo», le aseguró Sarah, aunque las lágrimas le impedían hablar. «Estás en el hospital». Hubo una confusión, pero Max te encontró. Max te salvó. Los ojos de James se dirigieron a su compañera y algo pasó entre ellos. Gratitud, amor, comprensión. Sus dedos rascaron débilmente detrás de la oreja de Max, su saludo tradicional. El Dr. Reeves comprobó sus respuestas. La función neurológica parece intacta. Mantendremos el respirador por ahora, pero todos los signos son positivos. Sonrió. Su perro es extraordinario. Detectó algo que nuestras máquinas no vieron. Durante las horas siguientes, le explicaron a James toda la historia por escrito y con gestos. Su recuerdo del tiroteo era fragmentario. Flashes de disparos,
intentando proteger al agente novato Coleman, sin relación con Patricia, el impacto de las balas. Recordaba voces, sirenas, luego nada hasta ahora. El detective Santos había estado ocupado investigando. La morgue admite fallos, informó. En el caos, con 2 agentes muertos y múltiples heridos, los cuerpos fueron identificados erróneamente. David Torres y James llegaron con minutos de diferencia, ambos con graves traumatismos faciales. Alguien hizo una suposición basada en el tamaño y el uniforme, y en el apuro, los protocolos cambiarán, dijo firmemente el jefe Harrison. Esto no puede volver a ocurrir. Pero incluso cuando James mejoró, surgieron nuevas amenazas. La noticia de la detención de Patricia había llegado al cártel de Valdez. Se aumentó la seguridad, pero Max proporcionó el mejor sistema de alerta temprana. 2 veces alertó de individuos sospechosos que resultaron tener conexiones criminales con la organización. Tenemos que trasladarlo, decidió el capitán Hayes tras el segundo incidente. Ala segura. Acceso limitado. El traslado se produjo a las 3 a.m. Max montó en la camilla con James, negándose a ser separado. Sarah y Emma le siguieron con escolta armada. Estaban instalando a James en el ala segura cuando el comportamiento de Max volvió a cambiar. Olfateó el aire atentamente y luego se concentró en el sistema de ventilación. Un quejido le llegó a la garganta, distinto de su alerta de peligro, más parecido al reconocimiento de algo familiar, pero erróneo. ¿Qué pasa, muchacho? Sarah siguió su mirada hacia el conducto de ventilación. Un olor dulce, apenas perceptible. Despeja la habitación. Ahora mismo. Seguridad respondió al instante. Comprobaron el conducto de ventilación y encontraron restos de fluorsivo y gas anestésico. Alguien había intentado bombear sedantes a través del sistema de ventilación, no lo suficiente para matar, pero sí para incapacitar al personal de seguridad y médico. No se dan por vencidos, dijo Hayes sombríamente. Tenemos que ser más listos. Max, a pesar del cansancio y las heridas, seguía vigilando. Había encontrado a James contra todo pronóstico. Había detectado un equipo médico envenenado que se había perdido. Había creado distracciones para los derribos y ahora había identificado una amenaza aérea. Pero se le estaba pasando factura. Respiraba con dificultad y se apoyaba mucho en las patas heridas. Necesita descansar, insistió el veterinario durante una revisión. Sus almohadillas están destrozadas, está deshidratado y, francamente, los niveles de estrés que veo en sus análisis de sangre son preocupantes. Pero Max no se iba. Incluso cuando James, ya sin respirador, le ordenó que descansara, el perro se limitó a apoyar la cabeza en la cama y mirar a su compañero con esos ojos ámbar que decían: «No hasta que estés a salvo». Fue James quien encontró la solución. Débilmente, palmeó la cama del hospital que tenía a su lado. Sarah ayudó a Max a subir con cuidado, atenta al equipo médico. El perro se acurrucó contra el costado de James, relajándose por fin al sentir los latidos del corazón de su compañero, firmes y fuertes. «Buen chico», susurró James, con voz cruda pero clara. «El mejor compañero del mundo». Cuando amaneció en Denver, pintando la habitación del hospital con una suave luz dorada, el peligro inmediato había pasado. Patricia Valdez estaba detenida, su red al descubierto. James se estaba recuperando, su testimonio preservado. El funeral que no fue se había convertido en un rescate que sí fue, pero el precio de ese rescate estaba escrito en las vendas ensangrentadas y en la forma exhausta de Max. El perro que ya había perdido a un compañero, que había luchado contra el dolor para volver a confiar, se había destrozado literalmente para salvar a James. Y en algún lugar de su entendimiento canino, Max sabía que el trabajo no estaba hecho. El cártel de Valdez seguía ahí fuera. James necesitaría protección durante el juicio. Habría más peligros por delante. Por ahora, sin embargo, estaba exactamente donde tenía que estar, al lado de su compañero, vigilando su sueño, preparado para lo que viniera después. Porque eso es lo que hacen los compañeros. Aparecen, montan guardia y nunca se rinden. La mañana del asalto al almacén había empezado como cualquier otra. James se despidió de Sarah con un beso a las 5:30 de la mañana, con cuidado de no despertar a Emma. Max ya estaba esperando junto a la puerta, meneando la cola, ansioso por su carrera matutina. El aire de octubre era fresco,
Las hojas crujían bajo sus pies mientras trotaban por el barrio. El aire sobrio era fresco. Las hojas crujían bajo sus pies mientras trotaban por el vecindario. Hoy ha sido un día fácil, muchacho, había dicho James, sin darse cuenta de la ironía. Solo estoy cumpliendo una orden en ese almacén. Debería estar en casa para cenar. Max le había mirado con aquellos inteligentes ojos ámbar y algo en su expresión hizo que James se detuviera. El perro tenía las orejas ligeramente echadas hacia atrás y la cola más baja de lo habitual. En retrospectiva, Sarah se preguntaba si Max había sentido algo aquella mañana. Algún cambio en el aire, alguna premonición de peligro. En el desayuno, Emma había insistido en darle a Max tocino extra. Para que papá estuviera a salvo, había dicho solemnemente, con su lógica de niña de 6 años. Max había aceptado la ofrenda amablemente y luego se había colocado entre Emma y la puerta mientras James se preparaba para salir. «Pórtate bien con mamá», le dijo James a su hija, levantándola para darle un abrazo. «Te veré esta noche. ¿Me lo prometes?», preguntó Emma. Un ritual que habían desarrollado. «¿Prometido?», preguntó Emma. Un ritual que habían desarrollado. «Prometido», respondió James. Aunque las promesas de volver a casa eran cosas que los policías habían aprendido a no hacer a la ligera. En el presente, las máquinas sonaban constantemente mientras James se sometía a su tercera sesión de diálisis. Max no se había separado de él salvo en casos de absoluta necesidad, e incluso entonces solo si Sarah o Emma estaban presentes. La vigilancia del perro se había hecho legendaria entre el personal del hospital. «Es como un monitor médico peludo», observó una enfermera. «A veces avisa antes que las máquinas». El doctor Reeves estaba revisando los últimos resultados de las pruebas de James en «La función renal está mejorando más rápido de lo esperado. El envenenamiento se detectó justo a tiempo». Miró a Max con interés profesional. «Hay estudios sobre perros que detectan cambios químicos en cuerpos humanos, pero este nivel de precisión es extraordinario». Sarah acarició la cabeza de Max, que yacía junto a James. Las patas vendadas del perro se estaban curando, aunque tenía cicatrices de sus arañazos desesperados contra el ataúd. Siempre ha sido especial. Pero después de perder a su primer adiestrador se quedó pensativa, recordando. La historia de Max y el agente Marcus Chen era bien conocida en el departamento. Chen había sido el primer compañero de Max y lo había criado desde cachorro. Habían sido inseparables durante 3 años antes de aquella noche fatal. En una redada antidroga que salió mal, Chen recibió un disparo protegiendo a un civil. Max había permanecido junto a su cuerpo durante horas, negándose a que nadie se acercara hasta que llegó la viuda de Chen. «Sufrió como un ser humano», le había dicho el sargento Walsh a James durante aquellas primeras semanas difíciles. «No comía, no trabajaba. Pensamos que lo habíamos perdido también». Pero James había sido paciente, y Max había aprendido a confiar de nuevo. Ahora esa confianza estaba siendo puesta a prueba en formas que ninguno de ellos podría haber imaginado. La información del almacén llegó en el último minuto, le explicaba el capitán Hayes a Sarah, rellenando los huecos de aquel día fatal. Un informante confidencial dijo que Rico Valdez estaría allí personalmente, el pez más gordo al que habíamos tenido oportunidad en años. La redada se había planeado rápida pero cuidadosamente. 3 equipos, entrada sincronizada, James y Max, liderando el equipo Alfa por el frente. Lo que no sabían era que Valdez había recibido un chivatazo, no sobre la redada en concreto, pero sí lo suficiente como para poner seguridad extra. «El primer disparo vino de las vigas», dijo James débilmente, su memoria volviendo en fragmentos. «Un francotirador del que no sabíamos nada». Le dio a Coleman en el chaleco y lo derribó. Me moví para cubrirlo, y él se tocó la cabeza, donde las vendas aún cubrían las heridas en proceso de cicatrización. Max gimoteó suavemente, apretándose más a James. Él había estado allí, había visto caer a su compañero. En el caos que siguió, con varios agentes abatidos y sospechosos dispersos, Max se había separado de James. Cuando se abrió paso entre el humo y los disparos, las ambulancias ya se estaban marchando. «No le dejaron entrar en la ambulancia», añadió el detective Santos. Intentó seguirla, corrió tras ella hasta que le sangraron las patas. Finalmente Kovac lo atrapó y lo llevó a comisaría. Durante 3 días Max había estado inconsolable. Se negaba a comer, se paseaba por la perrera y lloriqueaba constantemente.
Cuando le dijeron que James había muerto debido a la identificación errónea, aulló como si se le rompiera el corazón. Lo habían llevado al funeral, con la esperanza de que le diera un cierre. En cambio, había sido un milagro, con la esperanza de que le diera un cierre. En lugar de eso, había sido un milagro. «Podía oírte», dijo James de repente, mirando a Max. «Cuando estaba en coma, podía oírte en el funeral. Eso fue lo que me hizo seguir luchando. Sabía que no te rendirías conmigo». Sarah se secó los ojos. «Los médicos dicen que es imposible. Estabas demasiado sedada». «Tal vez», concedió James, «pero yo le oí. Intenté gritar, moverme, decirte que estaba viva, pero mi cuerpo no respondía, como si estuviera enterrada en hormigón». La imagen provocó escalofríos en todos. Estar atrapado en tu propio cuerpo, oyendo tu propio funeral. Era el material de las pesadillas. Max pareció comprender y lamió la mano de James para tranquilizarlo. El Dr. Reeves había estado investigando casos similares. Hay casos documentados de pacientes en coma que conservan cierta conciencia. Es raro, pero no imposible. La conexión emocional entre ustedes dos podría haber creado una situación única. Mientras hablaban, Max se puso alerta de repente. Su cabeza se dirigió hacia la puerta, con las orejas hacia adelante. Un momento después, Emma apareció con el capitán Hayes. Llevaba el juguete favorito de Max, una maltrecha pelota de tenis que había visto días mejores. «Pensé que Max querría esto», dijo tímidamente, para ayudarle a sentirse mejor. Max movió la cola por primera vez en horas. Cogió la pelota con cuidado e hizo algo que hizo sonreír a todo el mundo. La colocó sobre el pecho de James, una ofrenda de su posesión más preciada. «Eso es amor», dijo Walter Brennan desde la puerta. El viejo veterano había estado de visita con regularidad, trayendo café para Sarah e historias para Emma. «Me recuerda a mi perro Duke y a Vietnam. Salvó a mi unidad más veces de las que puedo contar». Los perros no piden medallas ni reconocimiento. Simplemente hacen el trabajo porque es lo correcto. La mención del servicio militar despertó un recuerdo en James. Chen solía decir que Max tenía sangre militar. Su abuelo fue perro de guerra en Afganistán. Tal vez por eso es tan. Buscó la palabra. Dedicado, Sarah suministró. Implacable. Inteligente como un látigo, también, añadió Hayes. La forma en que fingió esa lesión para distraer a Patricia Valdez. He visto actores entrenados que no podrían venderlo tan bien. Max se acicaló ligeramente ante los elogios, pero nunca dejó de prestar atención a lo que le rodeaba. Incluso relajado, estaba de servicio. El ala de seguridad se había convertido en una fortaleza. Los oficiales rotaban en las guardias, todos elegidos a dedo por Hayes. El cártel de Valdez había hecho 2 intentos más de llegar a James. Uno a través de un falso médico, otro a través de un trabajador de mantenimiento. En ambas ocasiones, Max había alertado antes de que se acercaran. «Vamos a adelantar las fechas del juicio», les informó el fiscal del distrito durante una visita. «Con la confesión de Patricia y las pruebas que hemos reunido, podemos acelerarlo. Cuanto antes testifique James, antes acabará esta amenaza». Pero testificar significaba dejar el hospital, exponiendo a James al peligro. Su recuperación estaba progresando bien. La diálisis había eliminado el veneno. Su recuperación estaba progresando bien. La diálisis había eliminado el veneno, sus heridas en la cabeza estaban sanando. Pero todavía estaba débil, y Max, a pesar de su heroísmo, estaba mostrando signos de tensión. «¿No está comiendo lo suficiente?», se preocupó Sarah, viendo a Max picotear su comida. «Y está perdiendo peso». Volvieron a llamar a la veterinaria para otro examen. Esta vez insistió en un examen completo. Análisis de sangre, radiografías, todo. Max se sometió a regañadientes, mirando constantemente a James. «Quiero hacerle más pruebas», dijo la veterinaria después de revisar los resultados iniciales. «Su recuento de glóbulos blancos es elevado y hay algunas irregularidades en las enzimas hepáticas». «¿Qué tipo de irregularidades?», preguntó Sarah, aunque temía la respuesta. «Podría estar relacionado con el estrés, el trauma de la última semana, las heridas, la vigilancia constante». Pero el veterinario dudó. «Deberíamos descartar otras posibilidades». Max pareció percibir la preocupación. Volvió a la cabecera de James y apoyó la cabeza en la mano de su compañero. James le rascó detrás de las orejas, su ritual familiar. Pero Sarah vio la preocupación en los ojos de su marido.
Ha sufrido mucho, dijo James en voz baja. Primero Chen, luego casi perderme. Ahora esta amenaza constante. Quizás sea demasiado pedirle. No lo hagas, dijo Sarah con firmeza. No te atrevas a sugerir jubilarlo o sustituirlo. Ustedes dos son un equipo. Lo ha demostrado cientos de veces. Emma, que había estado coloreando tranquilamente en un rincón, levantó la vista. Max es de la familia, dijo simplemente. La familia no se abandona. De la boca de los niños, pensó Sarah. Emma tenía razón. Fueran cuales fueran los retos que les esperaran. El juicio, la amenaza del cártel, los problemas de salud de Max, los afrontarían juntos. A medida que se acercaba el anochecer, con el cambio de turno de guardia, Max hizo su ronda autoimpuesta. Comprobó cada rincón de la sala, olfateó a los nuevos agentes de guardia, inspeccionó las ventanas selladas. Solo cuando estuvo satisfecho volvió a su posición junto a James. «Buen chico», murmuró James, con la mano en la cabeza de Max. «El mejor compañero que un policía puede pedir». La cola de Max golpeó una vez contra la cama y sus ojos se cerraron brevemente. Pero incluso en reposo, una oreja permanecía ladeada, escuchando, siempre escuchando, porque eso es lo que hacen los guardianes. Descansan con un ojo abierto, preparados para lo que venga. El sol se ponía sobre Denver, pintando la habitación del hospital en tonos dorados y ámbar. En algún lugar, el cártel de Valdez planeaba su próximo movimiento. Pero aquí, en esta habitación fortificada, un hombre y su perro se enfrentaban juntos a la noche, unidos por la confianza, la lealtad y un amor que ya había vencido a la muerte una vez. Mañana habría nuevos retos. Se avecinaba el juicio. Las preguntas sobre la salud de Max necesitaban respuestas. Pero esta noche se tenían el uno al otro y eso era suficiente. Por la mañana se enfrentarían a lo que viniera como siempre lo habían hecho. Juntos. Los ojos de James Mitchell se abrieron al oír los gemidos de Max. No era su habitual gemido de alerta ni su rumor de saludo. Esto era diferente. Dolor. Un dolor crudo e inconfundible. En la oscuridad previa al amanecer de la habitación del hospital, James pudo ver la silueta de Max, rígida y temblorosa. «Max», James se levantó, olvidando su propio dolor. «¿Qué te pasa, chico?» El pastor alemán trató de levantarse, pero tropezó. Sus patas vendadas no podían sostenerlo bien. Respiraba con dificultad y cada exhalación era un pequeño quejido. Sarah, que dormía en la silla junto a la cama, se despertó al instante. «Llama al veterinario», dijo James con urgencia. Algo va mal. Mientras Sarah hacía la llamada, James recordaba fragmentos de su coma, no imágenes ni palabras, sino sonidos. El aullido de Max en el cementerio, primario y desesperado, los arañazos implacables y decididos, y por debajo de todo, un ritmo que había sentido más que oído, como un latido llamando a otro latido. «Doctor». Angela Morrison, la veterinaria, llegó en 30 minutos. Su examen fue minucioso pero suave. Max se sometió a pesar de su evidente malestar. Cuando por fin levantó la vista, su expresión hizo que a James se le cayera el estómago. «Los análisis de sangre de ayer», empezó con cuidado. «Los hice 2 veces para estar segura. Max tiene un daño hepático agudo. Está progresando rápidamente». «¿Por qué?», Sarah preguntó. «¿Sus heridas? ¿Del estrés?». La doctora negó con la cabeza. «Rachel, hizo algo más que olerlo. Los perros investigan con la boca. Probablemente ingirió pequeñas cantidades mientras intentaba alertar a todo el mundo. Combinado con el estrés extremo, la falta de descanso y nutrición adecuados». Hizo una pausa. «Su hígado está fallando». Las palabras golpearon a James como balas. Max, que lo había salvado de ser enterrado vivo, que había detectado un veneno que nadie más había notado, se estaba muriendo por su culpa. El perro yacía entre ellos, sus ojos ámbar aún alerta a pesar de la traición de su cuerpo. «¿Opciones de tratamiento?», preguntó James, aunque se le quebró la voz. «Cuidados de apoyo, fluidos intravenosos, medicamentos para apoyar la función hepática». «Pero, ¿de verdad?». La profesionalidad del doctor. Morrison vaciló. «El daño es extenso. Nos enfrentamos a días, tal vez una semana». «No». La voz de Emma desde la puerta era feroz. «No, Max no puede morir. Salvó a papá. Dios no lo dejaría morir». Pero incluso mientras Sarah acercaba a Emma, todos podían ver la verdad.
Max estaba luchando una batalla que no podía ganar. El veneno que había detectado para salvar a James lo estaba matando lenta e inexorablemente. «Lo quiero aquí», dijo James con firmeza. «Cualquier tratamiento que necesite, lo tendrá aquí. No se va de mi lado». El capitán Hayes, que había llegado para la sesión informativa de seguridad de la mañana, se aclaró la garganta. «El departamento correrá con todos los gastos. Ese perro es un héroe, necesite lo que necesite». Instalaron un puesto de tratamiento junto a la cama de James. 4 líneas para Max reflejaban las de James. A nadie se le escapaba la amarga ironía. El perro que detectó el fluido intravenoso envenenado ahora dependía del mismo tratamiento. Durante los 2 días siguientes, el estado de Max empeoró a pesar de los esfuerzos de todos. Aún intentaba mantener la guardia, levantando la cabeza cada vez que entraba alguien, pero el esfuerzo le costaba. Su pelaje, antaño brillante, se volvió opaco, sus ojos se nublaron de dolor. «Aún intenta protegerte». Sarah observó cómo Max luchaba por mantenerse alerta cuando llegó una enfermera. Incluso ahora James no podía hablar más allá del nudo en la garganta. Había perdido compañeros antes, compañeros humanos. Pero esto era diferente. Max le había elegido a él. Después de perder a Chen, después de meses de dolor y aislamiento, Max había elegido confiar de nuevo. Y esta era su recompensa. «Debería haberme dado cuenta antes», susurró James, acariciando la cabeza de Max. «Debería haberme dado cuenta de que estabas enfermo». La cola de Max se movió ligeramente, no como un movimiento, sino como un reconocimiento. Sus ojos se clavaron en el rostro de James con una expresión de devoción tan pura que todos los presentes tuvieron que apartar la mirada. El Dr. Reeves entró con los últimos resultados de las pruebas de James. «Tu función renal es casi normal. Pronto estarás listo para el alta». «El juicio puede esperar», interrumpió James. «No voy a dejarlo». Aquella tarde, mientras el sol pintaba las montañas más allá de Denver en tonos morados y dorados, Max se recuperó ligeramente. Consiguió comer unos bocados de pollo que Emma le dio a mano, y movió la cola cuando Walter Brennan lo visitó con historias de Duke. «Duke salvó a 12 hombres de mi unidad», dijo Walter, con sus manos curtidas acariciando suavemente el pelaje de Max. «Pero ¿sabes qué es lo que más recuerdo? No las hazañas. Eran los momentos tranquilos. La forma en que se apoyaba en ti durante la guardia. La forma en que sabía cuando necesitabas consuelo sin decir una palabra». Max demostró exactamente eso, apretando su hocico contra la mano de James a pesar del esfuerzo que le supuso. La conexión entre ellos era palpable. No se necesitaban palabras, solo presencia. Esa noche, James tomó una decisión. «Quiero llevármelo a casa», le dijo a Sarah. «El tiempo que le quede, que lo pase en casa, no aquí». La logística era complicada. James seguía necesitando supervisión médica. Max necesitaba cuidados constantes y la amenaza del cártel de Valdez no había desaparecido. Pero Hayes lo hizo posible. Al mediodía siguiente, un transporte médico los llevó a casa con todos los detalles de seguridad. Max pareció entenderlo. Mientras lo llevaban a la casa, su cola se movía débilmente. Estaba en casa. Mientras lo llevaban a la casa, su cola se movía débilmente. Estaba en casa. Su cama estaba allí. Sus juguetes, el sofá donde se suponía que no debía dormir pero lo hacía de todos modos. Emma le había hecho dibujos, cubriendo su rincón favorito con coloridas imágenes de un pastor alemán con capa. Supermax, le explicó seriamente. Porque es un superhéroe. Instalaron un espacio cómodo en el salón, donde la luz del sol entraba a raudales por las ventanas. Max podía ver el patio trasero donde James y él habían pasado incontables horas entrenando. Los olores y sonidos familiares parecieron calmarlo. «¿Recuerdas cuando encontraste aquí al chico secuestrado?», preguntó James, sentándose junto a Max en el suelo. «Justo debajo de nuestra propia cubierta. Todos los demás habían buscado durante kilómetros, pero tú lo sabías. Tú siempre lo sabías». Los ojos de Max siguieron la voz de James. Y por un momento, la niebla del dolor se disipó. Su cola golpeó el suelo. Su vieja señal de que estaba listo para trabajar. Sarah sacó la guitarra de James del armario. «Toca algo», sugirió. «Siempre le encantaba que tocaras». Los dedos de James encontraron las cuerdas tocando las viejas canciones de Johnny Cash que su abuelo le había enseñado. Canciones de Johnny Cash que le había enseñado su abuelo.
La respiración de Max se estabilizó, acompasándose al ritmo. Emma se acurrucó contra el costado del perro, atenta a las vías intravenosas, mientras Sarah se sentaba cerca, con una mano en el hombro de James y la otra en el pelo de Max. El veterinario lo llamó, dijo el detective Santos en voz baja desde la puerta. Se había pasado por allí con las novedades del caso, pero se vio arrastrada al momento familiar. Dice que está aguantando por ti. Los perros hacen eso a veces, esperan. Entonces tengo que decirle que no pasa nada, dijo James, aunque las palabras casi se le atragantaron. Tiene que saber que su trabajo está hecho. Pero, ¿cómo le dices a tu compañero, a tu salvador, a tu amigo, que está bien dejarlo ir? ¿Cómo liberas a alguien que se aferra puramente por amor y deber? Como si sintiera la lucha, Max tomó la decisión por ellos. Se puso en pie con dificultad, tambaleándose pero decidido. Paso a paso, dolorosamente, se dirigió a su cesta de juguetes. De entre las pelotas de tenis y los juguetes de cuerda, sacó algo que James había olvidado. El viejo collar de Chen, el que Max había llevado durante meses tras la muerte de su primer compañero. Max se lo acercó a James y se lo puso a los pies. Luego sacó su propio collar, el que llevaba su placa y la información de contacto de James, y lo colocó junto al de Chen. Por último, con un tremendo esfuerzo, se subió al sofá, su sofá, donde habían pasado incontables tardes viendo los resúmenes de los partidos, y se tumbó con un suspiro de satisfacción. Se está despidiendo, susurró Sarah entre lágrimas. Te está diciendo que está preparado. James se arrodilló junto al sofá, con las manos hundidas en el pelo de Max. Me has salvado, muchacho. De todas las formas en que se puede salvar a una persona. Me trajiste a casa con mi familia. Me diste la oportunidad de ver crecer a Emma, de volver a abrazar a mi mujer, de conocer al bebé que vamos a tener. Su voz se quebró por completo. Hiciste tu trabajo, Max. Lo hiciste perfectamente. Ahora puedes descansar. Los ojos ámbar de Max, aún brillantes a pesar de todo, encontraron por última vez el rostro de James. Su cola se agitó una vez más. No débilmente ahora, sino con un propósito. Más. No débilmente ahora, sino con un propósito. Un trabajo bien hecho, una asociación honrada, un amor que trascendía especies y circunstancias. Mientras el sol de la tarde se colaba por las ventanas, arrojando una luz dorada sobre la habitación, Max cerró los ojos. Su respiración se hizo más lenta pero constante. Estaba en casa, rodeado de su familia, con su deber cumplido. Viniera lo que viniera, lo afrontaría como había afrontado todo lo demás. Con valor, lealtad y un amor inquebrantable, la casa se sumió en un silencio sagrado mientras Max dormía en el sofá, con la respiración superficial pero tranquila. James no se había movido de su lado, con una mano apoyada en el pecho del pastor alemán, sintiendo cada subida y cada bajada. Sarah se había llevado a Emma a la cocina, aparentemente para cenar, pero en realidad para que James pudiera pasar esos momentos a solas con su compañero. 6 meses era todo el tiempo que le quedaba a Max, aunque ninguno de ellos lo sabía aún. El veterinario había llamado esa tarde con los resultados de las pruebas que ladrá. Morrison prefirió compartir solo con James. El cáncer es agresivo, dijo suavemente por teléfono. Empezó en el hígado, pero se está extendiendo. Dada su condición, el estrés que su cuerpo ha soportado. ¿Desde cuándo?, preguntó James, aunque sentía las palabras como un cristal en la garganta. Con tratamiento, unos 6 meses. ¿Sin tratamiento? Hizo una pausa. James ya ha pasado por mucho. A veces lo más amable. Él decidirá, interrumpió James. Cuando esté listo, me lo hará saber. Siempre lo hace. Pero Max, como siempre, tenía otros planes. A la mañana siguiente, se levantó con dificultad cuando sonó el despertador de James a las 5:30, la hora habitual de sus carreras matutinas. Le temblaban las piernas, respiraba con dificultad, pero sus ojos estaban decididos. Ya no tienes que hacer esto. Se esforzó James, pero sus ojos estaban decididos. Ya no tienes que hacer esto, le dijo James, arrodillándose junto al sofá. Te has ganado el descanso. Max respondió cojeando hacia la puerta, mirando hacia atrás expectante. No por una carrera. Ambos sabían que aquellos días habían pasado, sino por su rutina, su compañerismo, su propósito. Así que se adaptaron. En lugar de correr, se sentaban en el porche a contemplar el amanecer.
En lugar de ejercicios de entrenamiento, Max supervisaba desde su cama cómo James trabajaba con Hope, el nuevo cachorro canino que había traído el capitán Hayes. El pastor alemán, de 8 semanas de edad, parecía comprender el estatus de Max y se acercaba a él con respetuosa curiosidad. «Tiene potencial», observó Hayes, viendo cómo Hope intentaba rastrear una pelota de tenis que James había escondido. «Buen linaje. Su abuela era militar». Max observó a la cachorra con interés, ofreciéndole de vez en cuando un suave graznido de ánimo o corrección. Cuando Hope por fin encontró la pelota, la cola de Max se movió con aprobación. «¿Le está enseñando?», se maravilló Sarah, llevando el café al porche. «Incluso ahora sigue trabajando». El juicio de Valdez se aplazó mientras James se recuperaba, pero la amenaza no había desaparecido. Los detalles de la seguridad permanecían en el lugar, aunque Max los había entrenado a todos a sus estándares. Ladraba una vez para los visitantes autorizados, 2 veces para los extraños, y un gruñido bajo significaba peligro inmediato. El sistema funcionaba a la perfección. Una mañana, 3 semanas después de volver a casa, Max alertó con su gruñido de peligro. El equipo de seguridad respondió al instante y descubrió una furgoneta sospechosa dando vueltas por la manzana. Cuando comprobaron las matrículas, se dieron cuenta de que pertenecía a un conocido socio de Valdez. La amenaza fue neutralizada antes de que pudiera materializarse, gracias a la vigilancia de Max. «Sigue protegiéndonos», dijo James, ofreciéndole a Max un trozo de tocino, sin importarle las órdenes del médico. Siempre de servicio. Pero la fuerza de Max se desvanecía. El cáncer avanzaba a pesar del tratamiento, robándole peso a su cuerpo y luz a sus ojos. Dormía más, comía menos y se esforzaba en tareas que antes le resultaban sencillas. Sin embargo, todas las mañanas seguía esperando junto a la puerta a las 5:3, listo para el porche. Emma pasaba horas a su lado, leyéndole libros ilustrados y contándole historias del colegio. «Cuando llegues al cielo», le dijo un día, «saluda al oficial Chen de nuestra parte. Dile que has cuidado bien de papá». Max le lamió la mano, comprendiendo a su manera. Llegó el día en que Max no pudo llegar a la puerta. Lo intentó, levantándose con tremendo esfuerzo, pero sus piernas no cooperaron. James lo encontró en el suelo, todavía intentando arrastrarse hacia su ritual matutino. «No pasa nada», susurró James, levantando a su compañero con suavidad. «Te traeremos el amanecer». Trasladaron la cama de Max a la ventana, desde donde podía ver las montañas. Hope, el cachorro, se acurrucó a su lado, aprendiendo con el ejemplo a ser guardián y amigo. Max lo aprobó, moviendo la cola débilmente. El detective Santos vino con noticias. Patricia Valdez se declaró culpable. De 25 años a cadena perpetua. El juicio de Rico empieza el mes que viene, pero con su testimonio y el tuyo, está acabado. Se arrodilló junto a Max. «Lo hiciste, muchacho. Rompiste el caso». Esa tarde, el doctor Morrison hizo una visita a domicilio. Su examen fue suave pero minucioso. Cuando terminó, miró a James con ojos compasivos. «Te lo está diciendo», le dijo suavemente. «Sus órganos están fallando. Le duele, pero aguanta. Los perros hacen eso por sus seres queridos». James sabía que tenía razón. Max llevaba 2 días sin comer, apenas podía levantar la cabeza, pero abría los ojos cada vez que James hablaba. El guerrero estaba listo para la paz, pero esperaba permiso. Mañana, decidió James, al amanecer, su hora favorita. Aquella noche toda la familia durmió en el salón, James en el suelo junto a la cama de Max, Sarah y Emma en el sofá, incluso Hope acurrucada contra el costado de Max. Hablaron durante toda la noche, compartiendo recuerdos. ¿Recuerdas cuando robó un pavo entero de la encimera? Sarah se rió entre lágrimas, luego parecía tan inocente que casi creímos que era otra persona. O cuando aprendió a abrir puertas, añadió James, y no paraba de entrar en el patio del vecino para jugar con sus hijos. Salvó mi casa de muñecas de la inundación, añadió Emma. La llevó hasta arriba. Max escuchaba sus voces y de vez en cuando movía la cola en señal de reconocimiento. Esta era su gente. Era su manada. Los había protegido, amado, dado todo por ellos. Cuando los primeros indicios del amanecer tocaron el cielo, Max se despertó. Con un esfuerzo que debió costarle todo, levantó la cabeza y miró a cada uno de ellos por turno. A Sarah, a Emma,
incluso a la pequeña Hope. Finalmente, sus ojos encontraron a James. «Lo has hecho bien, compañero», susurró James, con la mano en la cabeza de Max. «Lo has hecho muy bien. Chen estaría orgulloso». «Estoy orgulloso. Ahora puedes descansar». La cola de Max se movió por última vez, fuerte y segura, como el perro que siempre había sido. Luego apoyó la cabeza en la mano de James y cerró los ojos mientras el amanecer depintaba de dorado las montañas. No volvió a abrirlos. Un año después, el jardín conmemorativo K9 florecía en primavera. A la ceremonia de inauguración habían acudido agentes de 3 estados, con sus uniformes de gala formando un mar azul bajo el cielo de Colorado. En el centro del jardín había una estatua de bronce, un pastor alemán sentado, alerta, con las orejas hacia adelante, siempre vigilando. James Mitchell se ajustó la corbata, y su mano encontró el pequeño colgante con la huella de una pata que Sarah le había regalado. A su lado, Hope permanecía inmóvil, con su pelaje negro y fuego brillando a la luz del sol. A los 18 meses de edad, se había graduado como la mejor de su clase K9. Pero lo más importante es que había aprendido las lecciones más valiosas de Max: lealtad, valor y cuándo confiar en sus instintos. ¿Estáis listos?, preguntó Sarah, moviendo al bebé Maxwell en sus brazos. Su hijo, nacido 3 meses después del fallecimiento de Max, tenía los ojos de su padre y la sonrisa de su madre. Emma estaba a su lado, aferrada a una carpeta que contenía su discurso escrito a mano. Salvó a papá 2 veces, había escrito Emma en cuidadosas cartas. Una vez de ser enterrado y otra del veneno, pero en realidad, nos salvó todos los días con solo ser Max. El jefe Harrison dio por terminada la ceremonia. La multitud se quedó en silencio cuando James se acercó al podio, con la esperanza curándose perfectamente a su lado. En primera fila estaban sentados Walter Brennan, el detective Santos, el Dr. Morrison y docenas de personas cuyas vidas había tocado Max. Max no era solo un perro policía, empezó James, con voz firme a pesar de la emoción. Era un maestro, un guardián, un amigo. Nos enseñó que el amor no tiene precio, que el deber no consiste solo en seguir órdenes. Se trata de saber cuándo romperlas. Hizo una pausa, recordando aquel arañazo desesperado en el ataúd, la sangre en la bandera, el aullido que le había salvado la vida. Cuando yacía en aquella cama de hospital, envenenada y moribunda, Max hizo lo que siempre había hecho. Antepuso mi vida a la suya. El anticongelante que detectó, que probó para confirmar sus sospechas, acabó con su vida. Pero él lo sabía. De algún modo, lo sabía y decidió salvarme de todos modos. Emma dio un paso adelante, con su joven voz clara y fuerte. Max me enseñó que el amor se multiplica. Cuando mamá tuvo a Maxwell, tenía miedo de que no quedara amor suficiente para mí. Pero Max me enseñó que no es así como funciona. El amor no es un pastel en el que cada uno recibe un trozo más pequeño. El amor es como la luz. Cuanto más brillas, más se ilumina todo. La multitud sonrió entre lágrimas cuando Emma colocó un pequeño ramo en la base de la estatua. Flores moradas, las favoritas de Max para destruir en el jardín, mezcladas con rosas amarillas para el recuerdo. En el jardín mezcladas con rosas amarillas para el recuerdo. A continuación intervino el capitán Hayes, que anunció la creación de la Fundación Max, dedicada a apoyar a los perros policía jubilados y sus cuidados médicos. Ningún agente canino debería sufrir en silencio, dijo. El sacrificio de Max nos recuerda que estos animales lo dan todo. Es nuestro deber corresponderles. Al concluir la ceremonia formal, James se encontró ante la estatua. El artista había captado perfectamente a Max. La postura alerta, los ojos inteligentes, incluso la ligera inclinación de la cabeza al escuchar. La placa rezaba simplemente: Max el canino, me salvó 2 veces, siempre de guardia. ¿Sabes?, dijo Walter Brennan, uniéndose a él, mi Duke falleció hace 30 años, y todavía hablo con él a veces. No significa que se hayan ido, solo significa que están vigilando desde un puesto diferente. Hope se puso alerta de repente, con la atención fija en algo que había al otro lado del jardín. James siguió su mirada y vio una mariposa posada en la estatua de Max, con las alas abriéndose y cerrándose a la luz del sol. La cola de Hope se agitó, de la misma forma que solía hacerlo la de Max cuando estaba contento. Ella lo ve, dijo Sarah en voz baja, uniéndose a ellos con Maxwell dormido contra su pecho. A veces, cuando está trabajando,
Hace una pausa y mira al espacio vacío como si estuviera consultando con alguien. Hayes dice que hace cosas que Max solía hacer, cosas que nunca le enseñamos. James sonrió, recordando la mañana en que encontró a Hope de cachorra, sentada en el mismo sitio que Max en el porche, mirando el amanecer. La adiestró a su manera. Aquellas últimas semanas, estaba transmitiendo lo que importaba. La fiesta de inauguración se trasladó al centro comunitario, donde las historias fluyeron como el vino. Los agentes contaron historias sobre el legendario olfato de Max, su asombrosa capacidad para detectar el peligro y su trato amable con los niños. Incluso ladrá. Reeves asistió, todavía asombrada por el milagro médico de la capacidad de detección de Max. Lo he investigado a fondo, dijo a un grupo. La literatura médica no explica cómo supo que James estaba vivo en aquel ataúd, ni cómo detectó trazas tan diminutas de anticongelante. La ciencia dice que es imposible, pero a Max no le importaba lo posible. Le importaba James. A medida que se acercaba el atardecer, la familia Mitchell regresó a casa. Hope ocupó su puesto en el porche, en lugar de Max, alerta y vigilante. Dentro, Emma ayudó a acostar a Maxwell, mientras James y Sarah se sentaban juntos en el sofá del porche, en lugar de Max, alerta y vigilantes. Dentro, Emma ayudó a acostar a Maxwell mientras James y Sarah se sentaban juntos en el sofá, en lugar de Max, mirando álbumes de fotos. ¿Sin remordimientos?, preguntó Sarah, aunque en realidad no era una pregunta. De nada, respondió James. Me lo ha dado todo, tiempo contigo, con Emma, con Maxwell. La oportunidad de ver cómo se hacía justicia. ¿Cómo podría arrepentirme de algo de eso? Esa noche, como todas las noches, James comprobó las cerraduras y puso la alarma. Hope hizo su ronda, inspeccionando cada habitación antes de instalarse en su cama, colocada exactamente donde solía dormir Max. Y si a veces James sentía una presencia a su lado en los paseos matutinos, o Sarah vislumbraba una sombra junto a la puerta, o Emma oía unas patas familiares sobre el suelo de madera, bueno, el amor no acaba con la muerte. Simplemente vigila desde un puesto diferente. A nuestros queridos amigos que han amado y perdido a un compañero fiel, la historia de Max nos recuerda que los mayores regalos suelen venir acompañados del dolor más profundo. ¿Cuántos de nosotros hemos mirado a los ojos de una mascota querida y hemos visto no solo un animal, sino un alma que nos comprendía mejor que nosotros mismos? El sacrificio de Max habla de una verdad que siempre hemos sabido, que el amor no se mide en años, sino en momentos de pura devoción. Ya se trate del perro que esperaba en la puerta cada noche a que volvieras del trabajo, del gato que de alguna manera sabía cuándo necesitabas consuelo o del caballo que te llevaba a través de las pruebas de la vida. Estos lazos trascienden las palabras. Nos enseñan que hacerse mayor no significa crecer solo, que se puede encontrar un propósito en el movimiento de una cola o en el suave empujón de una nariz húmeda. Max nos enseñó que los héroes no siempre llevan insignias. A veces llevan collares y dejan huellas en nuestros corazones para siempre. ¿Has tenido alguna mascota que te haya cambiado la vida de una forma que no esperabas? ¿Qué les dirías a si pudierais amanecer juntos una vez más? ¿Tuviste una mascota que te cambió la vida de una forma inesperada? ¿Qué les dirías si volvieran a amanecer juntos? Comparte tu historia en los comentarios. Honremos a estos fieles amigos que nos enseñaron que el amor se multiplica, nunca se divide.